Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un placer podernos conectar nuevamente para tener esta meditación de la palabra de Dios sobre los acontecimientos de la Semana Santa. Y ante esta semana surge la pregunta para todos nosotros, y esta pregunta es: ¿qué significa para ti o para mí la Semana Santa? Y bueno, pues hay diferentes interpretaciones que la gente tiene y no necesita decirlo o responderlo, sino simplemente con sus acciones. Bueno, pues en este año 2020 y Semana Santa, yo creo que la mayoría estamos pues prácticamente encerrados en nuestras casas por la recomendación del gobierno para estar protegidos contra esta pandemia que está azotando en todo el mundo. Pero normalmente en otros años hemos visto las respuestas del significado que tiene la Semana Santa para algunas personas. Bueno, pues para empezar, es muy notorio que es una fecha esperada desde antes de los tiempos. Algunos la esperan porque son vacaciones, porque son días libres de descanso, de asueto. Hay personas que las usan para eso, la Semana Santa, y también hay personas que lo usan para otros motivos, como para hacer viajes, para estar de paseo y tantos otros motivos que encuentran para recordar y pasar estos días de Semana Santa. Algunos aún así prefieren estar en su casa descansando, viendo televisión, estando en las redes sociales, y son otras de las interpretaciones que la gente con sus acciones le da a la Semana Santa como el significado que tiene para ellos. Más para algunos es una época de reflexión, es una época de recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces surge la pregunta para ti: ¿qué significa la Semana Santa? Y bueno, pues quiero leer con ustedes un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, donde habla sobre un hombre llamado Nicodemo que le hizo una pregunta a Jesús. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Agrego los versículos 17 y 18 que dicen: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, vamos ante tu presencia en esta hora. En primer lugar, para darte gracias por todo lo que has hecho en favor de nosotros. Gracias, como la Escritura nos enseña, que has dado a tu Hijo unigénito para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias por esta obra maravillosa de amor, porque por medio de Él podemos encontrar la reconciliación contigo para estar así por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta obra redentora, por esta actitud de obediencia y de entrega, hasta entregar todo en la cruz del Calvario. Gracias te damos por ello. Ahora nos resta a nosotros tener una interpretación correcta, tener un concepto correcto de este significado para valorar, para reconocer y para practicar lo que la Biblia nos enseña. Padre, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que mande tu Santo Espíritu para darnos dirección espiritual en nuestras vidas. Así también que bendigas a cada uno de los oyentes en esta tarde, a sus familias, y también, Señor, que nos cuides y nos guardes por siempre. Nos ponemos en tus manos, dándote la honra y la gloria por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Hacemos una pregunta. Así tenemos varias opiniones expresas de lo que representa la Semana Santa para muchas personas. El año pasado todavía estaban las playas abarrotadas, donde la gente estaba disfrutando su Semana Santa. Hay una gran cantidad de negocios, comercios, haciendo muchas cosas para obtener la atención, el consumo de la gente. Hay los lugares de paseo, de distracción, están abarrotados completamente. Pero no ese es el motivo verdadero de la Semana Santa. Más bien es un motivo de reflexión, de reconocimiento de esta obra maravillosa de nuestro Dios al enviar a su Hijo amado. Entonces, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta y con una respuesta propia. ¿Qué significa la Semana Santa? Y bueno, pues es lamentable reconocer que pues en vez de recordarse este acto maravilloso de Dios, muchos están en otros pensamientos, en otras acciones. Pero la Biblia dice, y lo hemos leído, que Dios envió a su Hijo para que todo el que en Él crea pueda tener la vida eterna. Esto por un motivo, por la separación de la cual en la mañana hablaba entre el hombre y Dios. Pero aquí tenemos la respuesta, aquí tenemos la manera de resolver esta situación de relación con Dios de cada uno de nosotros. Hay una ilustración que se presenta por ahí en video y esa ilustración se llama Cargando la Cruz. Y se ve algunas personas que están caminando con una cruz grande de madera, pesada, y con esfuerzo y con sacrificio están llevando la cruz. Pero alguien dice, uno de ellos dice, esta cruz es muy pesada, creo que le cortaré un pedazo. Y en la parte de atrás de la madera le corta un pedazo y le queda más ligera, más corta, y va caminando con ella. Y mientras todos llevan su cruz con esfuerzo, con sacrificio, y luego vuelve a decir, esta cruz me está quedando muy pesada, creo que le cortaré otro pedazo. Y bueno, pues le corta otro pedazo a la madera y siguen caminando, pero llegan a un momento
en que tienen que cruzar algo como un abismo, y entonces los que llevaban su cruz cargada la ponen, la cual permite que de un extremo a otro se coloque en el abismo y le sirva como un puente para pasar. Pero a este hombre que le había cortado un pedazo y luego le había cortado otro y luego le había cortado otro, al quererla poner en el abismo, la cruz se fue para abajo y él no pudo cruzar. La reflexión es porque él no llevaba la cruz. Eso significa que estemos en las manos de Dios, que obedezcamos la palabra de Dios, que sigamos dándole prioridad en nuestras vidas a los asuntos espirituales de Dios. Bueno, pues tenemos que hacer un balance, una orientación en nuestra vida, nuestras actividades, nuestras funciones, y cumplir con todo lo que nos corresponde, pero sobre todo darle ese lugar especial a Dios. Y bueno, alguien pudiera preguntarse, ¿necesito yo a Jesús? Dice, para que no se pierdan, porque el pecado está ahí. Y alguien pudiera decir, no, pues es que yo estoy bien con Dios. Pero mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay justo, solamente uno. Eso lo dice Romanos 3, 10 y 11. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así está la condición del hombre a causa del pecado. Así es que todo el que está en pecado, todo el que es nacido en pecado, todos los que tienen pecado heredado, necesitamos la reconciliación con Dios. Entonces esto nos incluye a todos. Pero bueno, la solución aquí está dada: reconocer al Señor como Salvador de nuestras vidas. También el motivo por el cual es necesario reconocer esta obra redentora de Jesús que vino a hacer en lo que recordamos la Semana Santa, pues es el motivo porque la paga del pecado es la muerte eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y bueno, quiero comentarles que se clasifica la muerte, entre otras maneras, se clasifica de tres maneras, las cuales les voy a mencionar. La muerte física, que es cuando alguien deja de respirar, se enfermó, se murió, ya no está consciente, ya no está vivo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es cuando alguien está apartado de Dios. Significa que aunque esté vivo, aunque respire, aunque trabaje, aunque sea buena persona, aunque cumpla con sus obligaciones, pero no le da el tiempo a Dios, está apartado de Dios, está muerto espiritualmente. Esa también trae una consecuencia lamentable, y el otro tipo de muerte es la muerte eterna. Así pues, es como una fórmula. El que está muerto espiritualmente y muere físicamente, como resultado tiene la condenación eterna. Pero el que está vivo espiritualmente, aunque muera físicamente, entonces vivirá por toda la eternidad con Dios. La diferencia y la clave es estar en las manos de Dios, reconocer al Señor como el Salvador de nuestras vidas, reconocer nuestro pecado sinceramente, decirle, Señor, perdóname. La Biblia nos lo enseña, no solamente lo digo yo, sino que el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que, mis hermanos, necesitamos hacer este reconocimiento. Jesucristo solo quiere que creas como un acto de fe, que Él vino, que entregó su vida en la cruz,
que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. San Juan 14 dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y agrega: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Así también significa el Salmo 23, versículo 3 o 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es la compañía de Dios. Aquí estamos de paso. Un día Dios nos va a llamar, o un día Cristo viene por su iglesia, y debemos estar preparados de esta manera. También nos recalca la palabra de Dios que solamente Jesús puede salvarnos, nadie más. Jesús lo dijo en el mismo San Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que solamente por medio de Jesús. No tenemos que buscar a Dios por otros medios, de otras maneras, solamente como la palabra, la Biblia nos enseña. No hay mediadores. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que tenemos que reconocer lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que entenderlo como el motivo de la Semana Santa, que Cristo Jesús vino a entregar su vida para que nosotros podamos ser salvos. Así es que es necesario que en un lugar apartado, en un lugar privado, de rodillas en la noche, si quiere, cuando ya están dormidos todos, usted de rodillas ahí en su recámara, diciéndole a Dios: Señor Jesús, reconozco mis fallas, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, reconozco que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para salvarme. Acepto ese regalo de vida eterna que me quieres dar. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame a vivir los días de mi vida en relación, en comunión y en armonía contigo. Muchas veces se ha dicho: haga esta oración, repita esta oración conmigo, pero lo importante aquí es la sinceridad del corazón. Y este motivo, esta oración es un punto de partida para que de aquí en adelante ese lugar especial en nuestra vida y nuestro corazón lo ocupe nuestro Salvador Jesucristo. Así es que la Semana Santa no significa solo tradiciones o acciones temporales por la época. Para mucha gente está reconociendo la Semana Santa en la Semana Santa, pero después se olvida y se aparta del Señor. Esto no es así. Hay un significado de entrega total hacia Él. Entrega tu vida a Jesús y tendrás la vida eterna. Esa es la promesa de Él. Eso es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, es como el valor que tiene la Semana Santa en nuestras vidas. Les quiero recordar algunos acontecimientos de la Semana Santa, de los cuales estaré hablando también en estos días. Bueno, pues hoy domingo recordamos este día llamado Domingo de Ramos, o entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El lunes, la unción de Jesús en casa de Lázaro, así también como Jesús expulsa a los vendedores en el templo que estaban haciendo negocios en la casa de Dios. El martes, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas, así como la negación de Pedro. Así lo mencionan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo dicen de una manera, unos dicen de una manera, otros de otra, y así complementan todos los acontecimientos de la Semana Santa. El miércoles se recuerda, se reconoce cuando Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. El jueves santo, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos,
cuando se lleva a cabo la última cena, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y el arresto de Jesús también. Eso es el jueves. Y el viernes, la prisión de Jesús, los interrogatorios de Caifás, de Pilato hacia él, la corona de espinas, el sacrificio de Jesús y la sepultura de Jesús. El sábado se reconoce como el sábado de gloria, donde el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba. Pero el domingo, el día de resurrección, el día de Pascua, el día donde nuestro Salvador fue resucitado para estar en la presencia de Dios y así vencer a la muerte. Son los acontecimientos de la Semana Santa, de los cuales estaremos ahí hablando durante la semana en cada uno de ellos. Así, mis hermanos, pues les deseo que Dios los bendiga y que este mensaje sea de reflexión para cada uno de nosotros y reconocer el verdadero significado y valor de la Semana Santa. Les invito a reflexionar también por los acontecimientos que estamos pasando como un motivo de reflexión, de análisis y de cercanía. Las crisis, los problemas, las situaciones que enfrentamos son motivo de superación, son motivo de salir adelante, son motivo de esfuerzo, pero no humano y no solamente personal, sino de motivo de tomarnos de la mano de Dios para ser victoriosos ante las adversidades como esta pandemia que estamos viviendo. Hermanos, que Dios los bendiga. Los invito a hacer una oración antes de despedirnos. Padre, vamos ante tu presencia en esta hora, reconociendo tu palabra, la cual nos enseña claramente el motivo de la Semana Santa y estos acontecimientos de los cuales se reconoce y se agradece la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre la muerte, la resurrección de Cristo y la oportunidad para que todos seamos salvos, porque esa es tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos permitas entender, valorar y aceptar esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos. Bendice a mis oyentes en las redes sociales y cualquier situación que estén enfrentando, cualquier necesidad, la ponemos en tus manos. Si hay alguien enfermo, si hay alguien ante un problema económico, de salud, familiar, de trabajo, cualquier situación, la ponemos en tus manos. Te pedimos que seas con nosotros hoy y siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.